Eusapia Paladino, la medium italiana. Segunda parte. Cuando comencé con esta biografía no pensé que resultaría tan extensa. De la vida personal de Eusapia no tenemos mucho, pero de las investigaciones en las que participó existe mucha información y a cada cual más interesante. Por esta causa decidí hacer 3 partes, porque creo que a la vez que nos informamos de su vida, aprenderemos mucho de cómo se realizaron estas sesiones de investigación. El polaco Julian Ochorowicz, nombre que escucharéis a lo largo de esta biografía, hizo una descripción muy curiosa de Eusapia. Una figura menuda, corpulenta pero bien formada, tocada con un sombrero desenfadado, sin aliento, alegre, entró precipitadamente y saludó a sus conocidos. Relató en su italiano napolitano que, siendo una despistada, perdió el tren de la mañana y acababa de llegar. Eusapia ya no es joven, ni es bonita, pero su vivacidad y sus agradables facciones dan la impresión de una simpática sinvergüenza. Los ojos, grandes, negros, relampaguean y centellean cuando se anima, mientras las manos gesticulan con la vivacidad de un sureño. En los momentos de excitación es muy divertida. Agarra a los vecinos por las solapas, da brincos y ante la mención de Torelli, un escéptico hostil, se estremece de ira. Al mismo tiempo, ella revela emociones más sensibles y se conmueve fácilmente cuando se hace mal a los demás. Eusapia era analfabeta y parece ser extremadamente bondadosa y caritativa. Dicen que lo que conseguía lo distribuía con los necesitados y con los niños. Según un comentario de Charles Richet, cuando se le preguntó qué le gustaría como regalo, después de la finalización de una investigación, solicitó una prótesis con bisagras para un amputado de Nápoles. También la describen como colérica y caprichosa, con frecuentes cambios de humor e incluso podía ser violenta y era propensa a lanzar cosas contra sus adversarios. En medio de las sesiones podría mostrar irritación y se ofendía si alguien dudaba de sus fenómenos. Estas dudas podrían llevarla a discutir y dar rienda suelta a los insultos más pintorescos y enérgicos del florido dialecto neapolitano. El doctor y político polaco Jan Harusiewicz conoció a Eusapia en un ciclo de sesiones en Varsovia. Él, al conocer a la medium en la capital polaca, la describió de la siguiente manera. Me da la impresión de una mujer dotada de una inteligencia notable, aunque poco desarrollada. Se orienta con facilidad aun desconociendo nuestra lengua. Comprende muchas veces de lo que se le habla, fijándose en gesticulación y en los rasgos fisonómicos del interlocutor. Añádese a esto un temperamento variable e irritable, una desmesurada ambición, una cierta embriaguez de gloria mediática, un gran desinterés y tendremos una idea del carácter de esta italiana, mezcla curiosa de franqueza y de disimulación. Con esta descripción de Eusapia en nuestra mente vamos a seguir con las investigaciones. Si recordáis, en la primera parte de esta biografía ya comentamos que César Lombroso tuvo conocimiento de la existencia de la medium en 1888 por un artículo del protector de Eusapia, el conde Ercole Chiaia, invitando a Lombroso a conocerla, pero que no fue hasta 3 años más tarde que se produjo este encuentro. Lombroso se encontraba en Nápoles por temas profesionales, y es aquí cuando el conde Chiaia le pide que asista a una reunión. Lombroso aceptó, pero con unas condiciones: que la sesión se hiciera a la luz del día y en la habitación del hotel donde él se alojaba. Siendo especialmente preparada para la sesión y estando Eusapia y Lombroso solos en la mesa, ésta se elevó y una pequeña trompeta danzaba de un lado a otro en la habitación. Debió de impactarle mucho la sesión porque al día siguiente realizó otra, donde se escucharon golpes y traqueteos.
Pero lo que más le impresionó fue una cortina que frente a la cama se desprendió y fue hacia él envolviéndose alrededor de su cuerpo, costándole desprenderse de ella. Fue a partir de aquí que comenzó a crecer la fama de Eusapia y a ser estudiada por decenas de investigadores en todo el mundo. La investigación más importante que se realizó de los fenómenos de Eusapia Paladino fue la Comisión de Milán de octubre de 1892. Dicha comisión estaba compuesta por eruditos de finales del siglo XIX, hombres de la talla de Alexander Asakov, conocido por ser consejero de Estado del emperador de Rusia, el barón Karl Durprell, doctor en filosofía de la Universidad de Múnich, Charles Richet, médico y fisiólogo, ganador del Premio Nobel de Medicina de 1913, Giovanni Schiaparelli, director del Observatorio Astronómico de Milán, o César Lombroso, conocido criminólogo y considerado el padre de la antropología criminal. Aquí tenemos un verdadero desfile de investigadores serios, muchos de ellos escépticos que participaron personalmente en estas sesiones. Las investigaciones se realizaron en la residencia del ingeniero y profesor de física Giorgio Finzi entre las 9 de la noche y la medianoche. Para esta comisión se realizaron un total de 17 sesiones, donde se tomaron todas las precauciones de rigor, como examinar a la médium, cambiarle la vestimenta, atarla o sujetarle pies y manos y disponer de luz eléctrica sobre la mesa de forma que se pudiese encender y apagar a discreción. Muchas veces los espíritus detrás del fenómeno provocaban risas, miedo y hasta sorpresas con acciones inesperadas. En el libro de César Lombroso, Hipnotismo y Espiritismo, hace una recopilación de estas sesiones. Él cuenta que en una ocasión tenían sujeta a la médium por las manos, Lombroso y Richet, cuando ella, con la voz peculiar que tenía cuando estaba en trance, les dijo: «Ahora pondré mi médium sobre la mesa». Al momento, la médium y la silla en la que estaba sentada fueron cuidadosamente levantadas y colocadas sobre la mesa. Tanto Richet como Lombroso no soltaron a la médium en ningún momento y aseguraron no haber contribuido en lo más mínimo a esta acción. Luego anunció su descenso, realizándolo con la mayor certeza y precisión. En estas sesiones pudieron ver cómo la mesa se elevaba bajo las manos de la médium, sin ejercer ésta ninguna fuerza física, ya que tenía a 2 hombres, uno de cada lado, sujetándole las manos y los pies, con las manos y pies de cada uno de ellos. Otra de las pruebas que se realizaron era coger cartones en los que habían echado previamente una sustancia fosforescente. Estos eran colocados en la mesa, por las sillas y en diversos sitios de la habitación. Así lograron ver el negro perfil de una mano que primeramente se posaba sobre el cartón y gracias a la sustancia fosforescente la veían pasar de un lado al otro de la sala. Hay que recordar que todos estos experimentos se hacían en penumbra. Cuenta Lombroso que una noche vieron 2 manos proyectándose sobre la débil luz que filtraban las vidrieras cerradas de una ventana. Estas se agitaban con rapidez y eran opacas, y se proyectaban sobre la ventana. También se oyeron varias veces que daban palmas. Estos fenómenos, aunque nos parezcan sencillos, son muy importantes, pues son la demostración de que la médium no hacía trampas, porque, como siempre, tenía las manos sujetas por sus vecinos. En estas sesiones los asistentes afirman que sintieron como les besaban o incluso pudieron tocar una cara humana, su cabello y su barba. Otra experiencia que nos cuenta Lombroso en el libro Hipnotismo y Espiritismo es el fenómeno de aportes. Al comenzar la sesión, un asistente dejó su abrigo sobre una silla que no estaba al alcance de la médium. Cuando terminó la sesión, observaron que en el cartón situado debajo de la mesa había diversos objetos
que el propietario del abrigo reconoció como suyos y que los llevaba en un bolsillo interno del gabán. Cuando se encendió la luz, no se encontró el abrigo en su sitio, sino que lo tenía puesto la medium. Sin embargo, durante toda la sesión tuvo los pies y las manos vigilados, custodiada por los hombres que estaban a su lado de la forma acostumbrada. ¿Cómo pudo entonces ponerse el abrigo? Otros fenómenos muy interesantes son los que se obtuvieron con luz y con la medium a la vista. Para ello, separaron una parte de la habitación con cortinas, quedando ésta a oscuras. Sentaron a la medium de espaldas a la cámara oscura, pero con los brazos, las manos, los pies y la cara en la parte iluminada. Detrás de la medium se colocó una silla con una campana y sobre esta silla, más alejada, un recipiente lleno de arcilla húmeda con la superficie completamente lisa. Los asistentes hicieron el círculo en la parte iluminada, sujetando las manos de Eusapia, los señores Schiaparelli y Duprel, cada uno a un lado de ella. Nada más empezar, las cortinas comenzaron a inflarse hacia el grupo. Los asistentes vecinos a la medium intentaron empujar las cortinas hacia adentro, notando resistencia. La silla de uno de ellos fue derribada con violencia y dieron en ella 5 fuertes golpes, que significaban que debían disminuir la luz. Asakov introdujo la mano por la abertura de las cortinas que había encima de la cabeza de la medium, notando cómo le tocaban la mano. El resto de participantes también lo hizo, y todos notaron cómo les tocaban lo que ellos definieron como manos. También apareció una mano por encima de la cabeza de la medium en varias ocasiones. Mirad, existe una fotografía en la que podéis ver la cabeza de Eusapia envuelta por las cortinas y que de la abertura de encima se puede ver perfectamente los dedos de una mano. Todos los hombres de esta investigación corroboraron todos los fenómenos. Todos afirmaron lo que habían visto. Esto pasó en Milán, pero en Nápoles, Roma, Varsovia, Londres. Las sesiones con Eusapia se sucedieron en los años siguientes y con la presencia de innumerables interesados en su estudio, produciendo resultados similares, pero también fenómenos nuevos e inesperados. Finalizadas las sesiones de Milán, Eusapia Palladino viaja a la ciudad polaca de Varsovia el 25 de noviembre de 1893, donde la llevó Julián Ochorovich, filósofo y principal exponente del positivismo polaco, que ya la había observado en las sesiones italianas. Permaneció en la capital de Polonia hasta el 15 de enero de 1894, 52 días en los que dio 40 sesiones, en las cuales formaron parte entre 20 a 25 personas elegidas entre las más notables de la ciudad. Las conclusiones del señor Ochorovich se decantaron por la teoría de que la medium está sugestionada por una acción fluídica y que la medium no es más que un espejo que refleja las fuerzas y las ideas de los asistentes. También concluye que el doble fluídico o cuerpo astral de la medium es el que mueve los objetos sin contacto por parte de ella. Esta opinión fue muy común entre los científicos que no aceptaban a los espíritus ni la supervivencia del alma. De esta visita a Varsovia se encontró hace poco correspondencia que me resultó muy interesante porque puede aclarar algunos aspectos de la vida íntima de aquellos que fueron sus protagonistas. En abril de 1893, Julián Ochorovich fue a Roma para ver a la medium, avisado por el pintor Enric Siemiratsky. Después de haber asistido a sus sesiones, Ochorovich preguntó a la medium si sería posible ir a Varsovia para observarla mejor. Para lograr que Eusapia fuera a Polonia, Ochorovich la escribió en septiembre de 1893 y le propuso unas condiciones que el conde Chiaia y ella aceptaron. Estas ofrecían una señora que fuese a buscarla a Roma para acompañarla hasta Varsovia, un pago de 1000 liras por 10 sesiones, pagando aparte las que eventualmente se pudieran realizar.
Los gastos de la estancia en Varsovia también correrían a cargo de Ochorovich, que se encargó de alojarla en su propia casa. Así que a últimos de noviembre, cuando Eusapia tuvo su pasaporte en orden, fue a Varsovia, donde pronto comenzó con las sesiones. Surgió la necesidad de aumentar el número de sesiones, y Eusapia estuvo de acuerdo. Pero aunque la trataban bien, el estar lejos de su familia y con personas que no hablaban italiano hizo que comenzara a sentirse incómoda y malhumorada, y esta irritación se traspasó a las sesiones. Al final denegó el celebrar otras sesiones en Rusia o en la propia Varsovia. Es en estas cartas que hallamos la única referencia a su marido, Rafael Delgais. Como estaba en el periodo navideño, le envió un regalo. También podemos ver en estas cartas que ella le escribió, pero esto no es del todo cierto. Realmente ella no las escribió de su puño y letra, porque Eusapia fue analfabeta toda su vida, sino que existía la figura de escribanos, que se dedicaban al trabajo de transcribir cartas. Llegó el momento de partir para Italia, y Eusapia trajo consigo regalos, joyas y dinero, ascendiendo a 14.000 liras, una cifra muy alta para la época. Otras fuentes que encontramos dicen que fue robada en este viaje de vuelta, y esto la hizo ser muy temerosa, pero no puedo confirmarlo. Las investigaciones que se dieron con Eusapia fueron fascinantes y muy importantes para corroborar la sobrevivencia del alma. Los hombres que la investigaron fueron todos eruditos y no podemos tener la más mínima duda de sus conclusiones. Algunos se convirtieron al espiritismo y otros intentaron dar una hipótesis científica, pero poco razonable. Muchas gracias.